Muy buenas tardes, señoritas, señoras, caballeros, 14 horas 32 minutos, bienvenidos a esta edición express reducida de la redacción abierta de Intereconomía, que hasta las 4 de la tarde nos va a llevar a contarle toda la actualidad de lo que ha pasado y está pasando en España y en el mundo. En España, evidentemente, seguimos todos con la cosa catalana, que se ha convertido evidentemente en el problema nacional. Esta mañana ha habido una comparecencia del Partido Socialista, donde ha contado cosas como, por ejemplo, que, bueno, más bien no ha contado cosas como que no se opone a la aplicación del artículo 155, y esto tiene su gracia. Como dijo Felipe González, el artículo 155 es tan constitucional como el Estatuto de Autonomía. Claro, está ahí puesto para algo. Dos, contra lo que piensa la mayor parte de nuestros colegas, al parecer, el artículo 155 no consiste en meter un batallón de la Legión en las Ramblas, sino que es una intervención administrativa sobre una comunidad autónoma que incumple sus funciones o la ley o el presupuesto. Nada más que eso. El artículo 155 tenía que haberse aplicado ya, por cierto, no solo en Cataluña, en otros muchos lugares. El debate en torno al separatismo catalán está tan condicionado por tantas cosas, generalmente movidas por oligarquías varias, que da la impresión de que estamos ante una especie de autogolpe de Estado por parte del Estado, frente al noble sentimiento autonómico catalán. Nada que ver con la realidad. Hace 6 meses, aún así, todavía alguien pensaba en las cúpulas de nuestros inteligentísimos partidos políticos que la cosa no iba a ir a más. Por tanto, se consideraba abusivo la aplicación del artículo 155. Como la cosa no para de ir a más, cada día todavía más, hoy ya se plantea abiertamente la utilización de ese artículo que, insisto, sería infinitamente más legal y legítimo que cualquier referéndum en Cataluña. Hoy lo que ha hecho el Partido Socialista ha sido constatar que la cosa se le ha ido de las manos, porque tanto al PSOE como al PP, como a toda la crema del país, al parecer les resultaba inconcebible que las cosas pudieran llegar a donde están. Los hay que llevan o que llevamos 30 años contándolo, algunos ciertamente más tiempo que otros, pero los que mandan no se enteran. No se han querido enterar, seguramente porque formaban parte del mismo reparto de pastel que nos ha conducido a donde estamos. Dice el PSOE también que donde pone más reservas es en la investigación a los alcaldes que hayan expresado su voluntad de colaborar con el referéndum. Y en eso seguramente tienen razón, pero creo, desde mi punto de vista, más por motivos de oportunidad política que de otro género. ¿Por qué? Hombre, pues porque lo que no tiene ningún sentido es montar una ley, una instrucción para imputar a cuántos alcaldes son, 600 y pico. Es que realmente es absurdo. Lo suyo habría sido ir a por los que les han dado la orden a esos alcaldes. Claro, pero no a por los alcaldes. El gesto de autoridad política, y a eso me refiero yo con la cuestión de la oportunidad política, habría sido ir a la cabeza, no a los pequeños miembros de este miríapodo separatista. Por su parte, Podemos sigue haciendo el caldo gordo a los separatistas y ha propuesto a todos los partidos que fuercen al gobierno a pactar un referéndum en Cataluña. ¿Por qué? ¿En nombre de qué? A la izquierda contemporánea le pasa una cosa muy singular, y es que ha sustituido la defensa de la igualdad de todos los ciudadanos por la defensa de los privilegios de determinadas minorías afines. Hoy se presentaba en las Cortes la ley mordaza de Podemos sobre el tema LGTBI, que consiste en que un partido supuestamente igualitario defiende que una pequeña minoría tenga el privilegio de decidir quién le ofende. Los demás españoles no, ellos sí. Y esto es un poco lo mismo. Podemos defiende que un territorio pueda decidir, si quiere, porque le da la gana, sobre el conjunto de la nación. ¿Y por qué? Bueno, es el carácter nihilista de la izquierda española contemporánea que lleva al extremo los vicios inveterados de la izquierda nacional. En fin, vamos a dedicar a esta cuestión catalana, lógicamente, buena parte del programa de hoy, sobre todo a partir de las 3 de la tarde. Antes, si a usted le parece, yo querría ir a materia
a materia internacional, porque hay muchísimas novedades al respecto. Una de ellas, más importante, es que el frente de Siria, de la guerra de Siria, de la que ya nadie habla, es asombrosamente, pero allí la guerra sigue. Claro, nadie habla porque la guerra sigue en una tónica que está dando gran ventaja a Bashar al-Assad. Lo último es que quienes están repartiendo las zonas de distensión, así llamadas, en territorio sirio, son Rusia, Turquía e Irán. Esto quiere decir que para solucionar la guerra de Siria se ha tenido que dar el protagonismo a 3 países que están en el lado opuesto de los Estados Unidos y de Occidente. Y las cosas son como son. O sea, esa guerra es un fracaso estrepitoso de la diplomacia norteamericana, la empezaron con Obama, y del seguidismo de la diplomacia europea sobre la política exterior yanqui. Lo van a solucionar, fíjese usted, los malos, ¿verdad? En fin, vamos a ver cómo lo han contado los compañeros de Russia Today. Vamos a ello. Porque de hecho van a mantener el armisticio entre el régimen de Bashar al-Assad y también la oposición armada. Ahora ya de manera oficial y definitiva han sido aprobadas todas las zonas en provincia de Homs, Idlib y también en otras. Pero aquí también vemos que gran parte del país todavía está bajo el control de los yihadistas. Y ahora la gran pregunta es que en el caso de la eventual derrota de los yihadistas, ¿cómo van a compartir su influencia las fuerzas gubernamentales y también la oposición armada? Pero en paralelo a estos avances en las negociaciones también surgen nuevas revelaciones, así puntualmente el Pentágono estaría... Sí, tienes toda entregando... la razón, porque ha habido una revelación de suma importancia en este contexto sobre que el Pentágono ha invertido más de 2.2 mil millones de dólares para armar precisamente a los rebeldes. Han invertido el dinero para las armas y también para munición, y hablamos sobre enorme escala, tal como lo han revelado los periodistas, de que se habla de las cifras enormes, que incluso también los militares del Pentágono han tenido que buscar la fuerza adicional en lo que se refiere a la producción de las armas, han tenido que acudir a los países como Ucrania y Georgia, además de los países de Europa Oriental, sus suministradores habituales. Incluso también han tenido que bajar sus exigencias a la calidad de las armas, y también hay información de que han acudido a servicios de las organizaciones criminales. Aquí también vemos que están tratando de evitar de cualquier manera que los suministradores sepan cuál es el destino final de las armas, porque, por ejemplo, después de que los periodistas conocieran la verdad sobre que el destino es Siria, el Pentágono hizo simplemente siguiente cosa, hizo borrar todas las menciones de Siria en los documentos oficiales. En total utilizan todas las herramientas para que la terminología sea difusa, para que nadie se dé cuenta de qué es lo que está ocurriendo con estas armas. Eso es realmente un serio golpe para el control de tránsito ilícito, de tráfico ilícito de las armas internacional, pero también podría ser un golpe para los países suministradores, porque eso naturalmente infringiría la ley. Aquí, por ejemplo, tenemos la situación con Alemania, porque recientemente ha habido un gran escándalo porque los medios alemanes han escrito que supuestamente el Pentágono estaba utilizando a la base de Ramstein, la base que se encuentra en Alemania, para suministrar, para enviar las armas a Siria para los rebeldes. Claramente esto es algo ilegal en Alemania, y pues el Pentágono ha rechazado todas esas acusaciones, aunque sí también conocemos que es una cadena de suministro muy complicada, que toda la situación es complicadísima, tal como han revelado los periodistas. Situación complicadísima, en efecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque los Estados Unidos se han enredado en su propia tela. La tela, dicho sea, tenía sentido. Es decir, tú tratas de eliminar a un enemigo y lo que haces es enfrentarlo a sí mismo, explotando sus contradicciones. Se puede parecer cruel, puede parecer cínico, pero bueno, forma parte, digamos, de lo normal. Pero se han liado, se lo han hecho muy mal, a partir del momento en el que, seguramente por una mala evaluación de lo que era la oposición a Bashar al-Assad, se encontraron con que los
el ejército llamado rebelde, aquello que en su día se llamó oposición democrática, de repente se trufaba de milicias yihadistas, muchas de ellas empujadas por los Estados Unidos en una guerra de aniquilación. Resultado, el lío que se ha montado. Bueno, la intervención rusa, las cosas como son, ha salvado la situación y ha salvado a Bashar al-Assad. Es que hay que recordar ahora, porque esta guerra lleva ¿qué? 6 años, 5 años y pico. Hay que recordar ahora las declaraciones que hacían hace 5 años los estadistas europeos sobre la guerra de Siria. Era una locura. El ministro de Exteriores francés diciendo que al-Nusra estaba haciendo un buen trabajo. Al-Nusra, que es la filial de Al-Qaeda. Es que así hemos estado. En fin, bueno. Después de la batalla de Deir ez-Zor, que ha sido importantísima y de la que por supuesto aquí no ha hablado nadie, menos nosotros y Russia Today, los niños están empezando a volver a la normalidad. Digo lo de los niños porque es quizá el barómetro más claro de cuando se vuelve realmente a la normalidad, cuando las familias se atreven a llevar ya a los críos al colegio, pero es que las cosas van, en fin, normalizándose. Sigue siendo un escenario de guerra y además con toda seguridad seguirá habiendo atentados a mansalva porque el Estado Islámico se reconvierte en milicia terrorista. Pero desde el punto de vista de los frentes de guerra, el avance de Bashar al-Assad parece ya absolutamente, en fin, imparable, fundamentalmente por el hundimiento del Estado Islámico. Vamos a ver lo que está ocurriendo en la vida cotidiana de lugares como ese, Deir ez-Zor. Una vez más, en información de Russia Today. Cuando quieras, Raquel, por favor, nos vamos al PC. Fuimos a la escuela el año pasado a pesar del asedio y de los proyectiles. Pese a todo, estudiamos tanto como pudimos en el colegio hasta llegar a donde estamos ahora. Y el asedio, un homenaje al presidente Bashar al-Assad, que nos ayudó con la comida. Estuvimos sitiados durante 3 años y sin embargo fuimos a la escuela. Los morteros estaban cayendo y había heridos. Ahora vamos a la escuela y tenemos clases. Gracias al ejército, a Dios, al presidente Bashar al-Assad, estamos de nuevo en el colegio y hacemos todo lo mejor posible. Esperemos que hasta el final. Durante el año pasado vivimos en pobreza, tuvimos hambre y frío. Y gracias a Dios continuaremos estudiando. Gracias al ejército. Es asombroso, todo esto a mayor gloria, por supuesto, de Bashar al-Assad. Vamos a ver, Bashar al-Assad es un tirano. Lo era antes, lo era hace 10 años, lo era hace 5 años y lo sigue siendo hoy. Otra cosa es que el hecho de que sea un tirano signifique que hay que derribarlo si no sabes lo que vas a poner después, salvo que lo que quieras es crear caos. Sea de una forma o de otra, en cualquier caso, es un gigantesco error del Premio Nobel de la Paz Obama y de su secretaria de Estado Hillary Clinton, esa mujer a la que toda nuestra prensa progresista adora. Es que no han podido hacerlo peor, y si lo han hecho deliberadamente, entonces sencillamente es que son unos criminales. Y ya puestos a comparar, pues ¿qué quiere usted que le diga? En fin, bueno. Un lugar que adquirió cierto protagonismo durante la primavera árabe, porque allí empezó todo, es Túnez. En Túnez ahora se están encontrando con una situación francamente complicada y es la siguiente. El gobierno que en su día fue derribado durante la famosa primavera árabe, juzgado por corrupción, ha sido amnistiado, y mientras tanto el poder real cada vez más está en manos de islamistas. El otro día había manifestaciones en las calles de Túnez precisamente por esa ley de amnistía que va a dejar en la calle a un buen número de los condenados por corrupción del anterior régimen tunecino. Vamos a ver cómo lo ha contado la agencia EFE. Cuando quieras, Raquel, vamos allá. Cerca de 2 millares de tunecinos se manifestaron este sábado en el centro de la capital contra la ley que facilita la amnistía a los funcionarios corruptos de la dictadura del derrocado Zinedine El Abidine Ben Ali, aprobada el día 13 en el Parlamento.
Al grito de Manich Masamé, yo no perdono, y en un ambiente muy festivo, los congregados marcharon por el Boulevard Habib Bourguiba, núcleo de las manifestaciones que en 2011 acabaron con la autocracia y desataron un movimiento de protesta regional conocido como las Primaveras Árabes. Laila Eliei, una de las manifestantes, explica que están ahí para hacer frente a la presión y decir que esta ley no pasará, que es inconstitucional y con la ayuda de la oposición y de los diputados preparan un recurso para presentar ante el Consejo Constitucional. La ley llamada de la reconciliación financiera fue aprobada el miércoles en la Cámara con el apoyo del partido gobernante Nida Tunis, del mandatario del país Beji Caid Essebsi, presidente del Parlamento en tiempos de Ben Ali, y con el respaldo tácito de los islamistas del partido Ennahda perseguido por el dictador, principal fuerza de la Asamblea y sostén del actual gobierno. La oposición progresista, por su parte, se ausentó al final de una bronca sesión y se sumó a los centenares de personas que se concentraron en el exterior de la sede del Parlamento para denunciar el blanqueo de la corrupción, y hoy acudieron a la manifestación en La Cabeza. La aplicación de la amnistía permitirá perdonar a unos 2.000 funcionarios implicados en casos de corrupción durante el régimen dictatorial depuesto. Ley de reconciliación financiera. Yo he oído eufemismos, pero como este, la verdad es que pocos. Cualquier día encontramos aquí, en fin, una ley de reconciliación financiera. Otro frente de la actualidad internacional al que hay que ir necesariamente es Bangladesh. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde están huyendo masivamente los rohingyas, es decir, la minoría musulmana de Birmania. No hay cómo meterle el diente a esta crisis humanitaria que está suponiendo la salida de centenares de miles de personas en un ambiente que los medios asombrosamente se empeñan en separar de la cuestión religiosa, que sin embargo es fundamental en esta crisis. Vamos a ver lo último que ha contado la agencia EFE al respecto. El número de refugiados rohingyas llegados a Bangladesh superó este sábado los 400.000, pero su suerte no cambia y mientras el gobierno de Dhaka limita sus movimientos en su territorio, el ejército de Birmania entorpece su salida hacia el mar o el río Naf. La ONU informó de que ya son 409.000 los rohingyas en Bangladesh, en un informe en el que también dio parte de la muerte de 3 personas, entre ellas 2 niños, en una estampida durante un reparto no autorizado de ropa en la carretera en el campo improvisado de Balukhali. Los refugiados comenzaron a huir el pasado 25 de agosto cuando se produjo un ataque insurgente de un grupo rohingya que fue respondido con una campaña militar que ha dejado un número indeterminado de muertos, aldeas quemadas y testimonios de abusos contra la población civil. Así, Bangladesh decidió hoy prohibir a la población arrendar viviendas o acoger en ellas a los rohingyas, cuyo movimiento quedará limitado a lugares determinados del distrito de Cox's Bazar, en el sureste del país, y donde se encuentran los campos de refugiados. Bueno, seguiremos informando sobre esta cuestión, que va para largo, da la impresión. La primera mandataria birmana sigue llamándose Andanas. A saber, es que es una cuestión de homogeneidad étnica en un país. Al final es simplemente eso. En Birmania ha fallado por todas partes. Ha fallado por todas partes. Bueno, otro escenario de tensión islamista en Asia es el de Filipinas. Allí el ejército ha realizado avances significativos en Marawi, ese pueblo tomado por una milicia que ha levantado la bandera del Estado Islámico. Vamos a verlo. El ejército de Filipinas ha arrebatado 3 posiciones claves a los yihadistas leales al Estado Islámico atrincherados en la ciudad de Marawi, incluida la mezquita que utilizaban como cuartel general, según informaron este domingo fuentes oficiales. La tropa liberó el viernes Jamaitul Philippine al-Islamiyya, la primera universidad islámica de Filipinas, y el sábado recuperó la fundación Jamaitul Islamiyya Marawi, y por la tarde, tras un combate de 5 horas, la mezquita Bato. El asesor de la presidencia filipina, Jesús Dureza, reveló por su cuenta de Facebook que con la toma de Bato se liberaron 2 civiles rehenes de los yihadistas, entre ellos el vicario general de Marawi, Teresito Suganov, quien llevaba cautivo desde el 23 de mayo, fecha del comienzo de la crisis. Ese día, yihadistas filipinos y extranjeros liderados por el grupo local Maute se levantaron en armas en Marawi, donde capturaron rehenes, quemaron edificios gubernamentales y desfilaron por las calles de la población con banderas del Estado Islámico. El mismo 23 de mayo, el presidente del país, Rodrigo Duterte, declaró la ley marcial en la región y ordenó a los militares liberar la población. Desde entonces han muerto en el conflicto 670 rebeldes, 147 soldados y policías
y 47 civiles, y otras 600.000 personas han resultado desplazadas. Bueno, allí se ha localizado ya al proclamado califa del Estado Islámico en el sudeste asiático, que se llama Isnilon Hapilon, y que está allí dentro, en Maragüey. Lo acaba de contar la agencia EFE y como es una cosa francamente interesante, vamos a verla. El filipino Isnilon Hapilon, proclamado califa del sudeste asiático por el grupo terrorista Estado Islámico, sigue con las fuerzas yihadistas que se alzaron en Maragüey, ciudad del sur de Filipinas, el 23 de mayo pasado, según informaron fuentes oficiales. El jefe de las Fuerzas Armadas de Filipinas, Eduardo Año, aseguró en una rueda de prensa en Manila que no quieren que Isnilon salga vivo de Maragüey. Año señaló que también continúa en la ciudad Omar Maute, fundador con su hermano Abdullah del grupo Maute en 2012, en Lanao del Sur, provincia cuya capital es Maragüey. La banda Maute, que comanda el alzamiento en Maragüey, declaró su afiliación al Estado Islámico 3 años más tarde. El jefe de las Fuerzas Armadas explicó que los yihadistas en Maragüey están divididos en 2 grupos, uno dirigido por Isnilon y el otro por Omar. El ejército arrebató a los insurgentes entre el viernes y el sábado pasados, 3 posiciones claves, entre ellas la mezquita Bato, que servía de cuartel general a la facción de Omar. La operación permitió detener a varios yihadistas y rescatar a 2 rehenes, entre ellos el vicario general de Maragüey, Teresito Suganov, quien llevaba cautivo desde mayo. El conflicto empezó el 23 de mayo pasado, cuando cientos de yihadistas filipinos y extranjeros, liderados por el grupo Maute, se levantaron en armas en Maragüey. Desde entonces han muerto en el conflicto 673 rebeldes, 149 soldados y policías y 47 civiles, y otras 600.000 personas han resultado desplazadas. Bueno, repetimos el balance de lo que está siendo esa ofensiva yihadista, esa guerra contra el yihadismo en Filipinas, país que no nos cansaremos de recordar, puesto que la mayor parte de la gente joven, curiosamente, lo ignora, fue durante 300 años España. Más de 300 años. Bueno, de ahí lo de Teresito y ese tipo de nombres. Vámonos a Estados Unidos, donde allí está, vamos a ver, Obama en su día creó un programa que se llamaba DACA, que consistía en encontrarle acogida a los inmigrantes menores de edad que pasaron ilegalmente a Estados Unidos en los años anteriores. Vale, era un programa destinado a, durante unos años, hasta que se hiciera cerrarlo, para integrar a esa gente. Ese programa había dado lugar a diferentes abusos, aunque también había conseguido cosas muy buenas, todo se ha dicho, las 2 cosas a la vez. Trump dijo que lo cerraría, no que lo anularía, sino que cerraría, dirán, hasta que ha llegado el programa DACA, esta gente que ha entrado, que se quede y tal, bien, vale. Y se ha liado la monumental, ¿Qué es lo último al respecto? Aquí hemos venido informando de esto la semana pasada. En Estados Unidos está dando lugar a una tensión importante. Bueno, lo último es que Trump ha dicho que no habrá una amnistía para esta gente del DACA. Vamos a verlo. Trump no apoyará ningún plan que incorpore una amnistía o reemplace el programa DACA, por el que se benefician los jóvenes indocumentados en Estados Unidos y que fue suspendido la pasada semana. No obstante, según indica su asesora Helen Aguirre Ferré, el presidente sí quiere resolver el dilema de los soñadores. El presidente está comprometido a buscar caminos para resolver el dilema en la cual se encuentran los beneficiados por DACA, pero no podemos hablar sobre ningún plan que él apoyaría en concreto en donde no se incorpore de la misma manera lo que tiene que ver con seguridad nacional. Trump puso fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, promulgado con una orden ejecutiva en 2012 por el expresidente Barack Obama y que ha protegido de la deportación y otorgado permisos de trabajo a 800.000 soñadores. Aunque la suspensión de DACA no será efectiva hasta dentro de 6 meses para forzar al Congreso a encontrar una alternativa legislativa a ese plan. Tras una cena el miércoles en la Casa Blanca, el presidente y los líderes demócratas del Congreso han acercado posturas sobre un plan para los soñadores que estaría sujeto a más seguridad fronteriza, pero que deja fuera, por ahora, el muro con México, una de las principales promesas de campaña del magnate. Hay un asunto que siempre conviene juzgar poniéndose en la piel del americano medio, que es la fragmentación comunitaria en los Estados Unidos.
sin ese problema de fondo no se entiende nada de lo que está pasando allí, tanto para la cuestión de la inmigración de origen hispano, para la inmigración ilegal en general, para la cuestión del famoso muro de México, para estos DACAs, y también, muy importante, para los cada vez más frecuentes disturbios de carácter racial. Lo último ha sido la absolución de un policía que mató a un ciudadano negro hace unos años. Y bueno, se ha liado en San Luis la mundial. Los compañeros de Russia Today lo han contado de esta manera. Vamos a verlo desde mi PC. Aquí. Un momento, por favor. ¿Me va a esperar usted a que yo consiga colocar el vídeo en mi ordenador para que usted lo pueda ver por lo menos? ¿Sí? Muchas gracias. Ya lo tenemos. Vamos a verlo. De manifestantes se han enfrentado a los agentes antidisturbios en el centro de la ciudad estadounidense de San Luis. 13 personas fueron detenidas. La protesta tuvo lugar después de que un tribunal del estado de Missouri declarase inocente a un ex policía local por la muerte de un joven afroamericano. Los hechos ocurrieron en el 2011, cuando el agente Jason Sokol y su compañero rodearon el vehículo del sospechoso y abrieron fuego sobre él. Según declaró, lo hizo en defensa propia, ya que el sujeto había disparado primero. Stokely también alegó que no plantó un arma en el coche del sospechoso después del tiroteo. Bueno, serio el asunto. Y son ya 3 días consecutivos de movimiento y de protestas, con lo cual podemos imaginar que en breve la cosa crecerá, porque además está el decorado tendido para ello. La tensión generada deliberadamente por los partidarios de Hillary Clinton durante la campaña electoral, diabolizando enormemente a Donald Trump y, lo que es más importante, a sus electores, ha conducido a una situación de extrema conflictividad en la sociedad americana, y está estallando por todas partes, de las formas más imprevisibles. Hay que suponer que esto no será una excepción. Cuando van a ser las 3 de la tarde, si le parece, vamos a abrir la página de la información nacional, y vamos a hacerlo donde inevitablemente hay que hacerlo, que es en Cataluña, porque el órdago del separatismo catalán ha generado el problema más grave para la unidad nacional española desde 1934, que se dice pronto. O sea, no es un problema específicamente catalán, como parece empeñarse el gobierno en hacer ver. No, es un problema para todos nosotros. Es un problema para toda la comunidad nacional española, eso que al parecer está prohibido decir. Hoy ha habido declaraciones importantes del Partido Socialista, las veremos después con un poco más de calma. Hoy ha habido una declaración que solo se puede calificar como felonía por parte de Podemos al proponer a todos los partidos que fuercen al gobierno a negociar un referéndum en Cataluña. Es intelectualmente imposible sostener eso, y mucho menos desde la izquierda, que se supone que cree en la soberanía nacional. Pero en eso estamos. Y la cosa sigue, En fin, vamos a ir, si le parece a usted, por partes, y vamos a empezar en el viernes, cuando se celebraba la apología inmoderada de los alcaldes separatistas, esos que han dicho que van a abrigar el referéndum ilegal del 1 de octubre y que por esa razón han sido homenajeados por el separatismo. Es interesante porque la justicia ha decidido actuar contra ellos, pero no contra sus cabezas, es decir, contra la gente que ha abierto la vía para que estos alcaldes hagan eso. En fin, vamos a ver cómo lo contó la agencia EFE este fin de semana. Cuando quieras, Raquel, vamos allá. El presidente catalán, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han arropado a los más de 700 alcaldes favorables al referéndum. Al grito de votaremos, los ediles se han dado un baño de masas en la plaza de Sant Jaume, donde se concentraban para mostrar su rechazo a la fiscalía que los investiga. Tras recibirlos en el Palacio de la Generalitat, Puigdemont lanzaba una advertencia al gobierno y al Estado. Insisteixo que no subestimin la força d'un poble
que ha pres la decisió de decidir i que ha pres la decisió de plantar-se davant d'un comportament antidemocràtic, d'un comportament que ha aconseguit incautar llibertats fonamentals en una democràcia i que rebrà com a resposta l'única possible, que és més democràcia y más libertad. Momentos antes, Ada Colau aseguraba que defenderán los derechos y libertades como un solo pueblo por encima de diferencias. Les defensarem amb la unitat de tota la societat catalana. Ens trobaran units i unides. Això no va d'independència, sí o no. Trobaran un sol poble per defensar les llibertats i els drets fonamentals que tant han costat de conquerir. Desde Santiago de Compostela, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha apelado a la racionalidad y a la legalidad. Este es un momento importante para que algunos reflexionen y vuelvan a la racionalidad, al sentido común y a la legalidad. A los alcaldes se les pide solo una cosa, que cumplan la ley, que es algo muy razonable y que por tanto no colaboren en la celebración de un referéndum ilegal. Rajoy también ha pedido a los catalanes que no están de acuerdo con lo que están haciendo sus dirigentes que estén tranquilos porque se van a respetar sus derechos y ha mostrado su determinación de que el Estado de Derecho, la ley y la democracia no van a aceptar el referéndum de ninguna manera. A ver, Mariano, repite conmigo. España, o sea, se llama así, nación. La legalidad, pero si los revolucionarios por definición la legalidad les importa un bledo. Si les importara no harían una revolución, harían otra cosa, harían, no sé, en fin, oposiciones, un recurso, pero esto, ¿qué más les da la legalidad? Por lo demás, la verdad es que llama mucho la atención esta insistencia, y es que tienen más cara que espalda, de los separatistas catalanes en la cuestión de los derechos fundamentales. Es impresionante porque llevan conculcando sistemáticamente los derechos fundamentales de todos los catalanes, en particular de los que quieren expresarse en español desde hace 30 y tantos años, y aquí no ha pasado nada, y a esta gente la ha dado siempre igual. Ellos hablan de los derechos fundamentales suyos frente a los otros, la unidad de todo el pueblo. Decía Ada Colau, como en una proclama de aquellas que se imprimían en vietnamita en los años 70, habéis roto al pueblo catalán vosotros. Lo han roto deliberadamente, lo han dividido en dos, el catalán fetén, que es el separatista, y el catalán sudra, paria, que es el catalán que, oh pecado, querría ser español. En fin, bueno, luego veremos también un poquito más en detalle estas declaraciones de Mariano Rajoy que hacía este fin de semana en Galicia y que son importantes porque dan la medida de lo que se puede esperar de este gobierno. Antes de eso, vamos a contar algo importante, que es la acción de la Guardia Civil en pos de los instrumentos materiales físicos del referéndum, papeletas, propaganda, etcétera, porque ha habido una intervención de la Guardia Civil en Sabadell. Vamos a ver las imágenes que ha subido la agencia EFE. Cuando quieras, Raquel, por favor, vamos allá. Estas son las imágenes que corresponden al material incautado por la Guardia Civil de propaganda para el referéndum. En fin, nos vamos. Muchísimas gracias, Raquel. Que le diga. ¿Qué quiere usted que le diga? Esto seguramente hay que hacerlo, pero... O sea, ¿realmente el Estado español no es capaz de hacer otra cosa? Ese mismo Estado que nos tiene a todos aherrojados, hasta el punto de que hay de aquel que se salte un trimestre de IVA, ¿verdad? Hay de aquel que se salte una señal de 50 a 65. ¿Ese mismo Estado es incapaz de parar esto? ¿Por qué? Pues porque el separatismo catalán forma parte de la oligarquía española desde el principio, desde hace 40 años. Por eso. Porque es un Estado que siempre ha sido fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Y este es uno de los mayores desastres de la democracia española, sin duda alguna. En fin, le decía que íbamos a ver enteras esas declaraciones de Rajoy acerca de los separatistas catalanes, de los alcaldes, pidiendo que reflexionen y vuelvan a la legalidad. Es el presidente del gobierno, hay que escucharlo. Vamos a verlo.
Bueno, yo no voy a entrar en polémicas con el señor Puigdemont ni con nadie, ¿no? Yo lo que sí quiero decir es que este es un momento importante para que algunos reflexionen y vuelvan a la racionalidad, al sentido común y a la legalidad. Lo que ocurrió en el Parlamento de Cataluña los pasados días 6 y 7 fue de una gravedad enorme, porque allí se liquidó en pocas horas la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y además se estableció una nueva legalidad, algo para lo que evidentemente no están facultados. Y lo más grave fue que se hizo pisoteando los derechos de los militantes y de los diputados de varios partidos políticos que desde luego no estaban de acuerdo con eso. Fue de una enorme gravedad y por tanto pido que se vuelva a la racionalidad y a la legalidad, y digo con absoluta claridad, es decir, un gobierno, ninguno, ni el actual gobierno de España, ni ninguno de España, ni nadie puede de ninguna manera aceptar lo que está ocurriendo en estos momentos en Cataluña. Es decir, tengan la seguridad de que el Estado de Derecho, la ley, la democracia no va a aceptar esto de ninguna de las maneras. En cuanto al asunto de los alcaldes, a los alcaldes se les pide solo una cosa, que cumplan la ley, que es algo muy razonable, y que por tanto no colaboren en la celebración de un referéndum ilegal. He visto que estaba en esa reunión la señora Colau. La señora Colau ha dicho que ella no va a ceder locales para la celebración del referéndum. Por eso no hay nada que decirle a la señora Colau. Mientras no los ceda, pues no tenemos nada que apuntar sobre ella, ¿no? Y ella quizá lo que deba decirle a los alcaldes es que hagan lo mismo que ella dice que va a hacer. Porque, insisto, todos estamos obligados a cumplir la ley, los alcaldes, la Generalitat, yo por supuesto, todos, y por tanto a esta situación evidentemente tenemos que darle una vuelta a la mayor celeridad posible. Y sí quiero decir una cosa, que estén tranquilos los ciudadanos de Cataluña que no comparten lo que se está haciendo, porque el Estado está para garantizar sus derechos y lo haremos. Por tanto, pueden estar tranquilos, es una situación que no es agradable, pero tengan la total y absoluta certeza que las cosas volverán pronto a su cauce, y me gustaría que fuera por un acto voluntario de quienes han organizado el espectáculo que estamos viendo. No, yo no vamos a entrar en lo que puede suceder en el futuro. Lo que sí quiero es reiterar lo que ya he dicho en alguna otra ocasión. El referéndum no se va a celebrar, porque el referéndum es la liquidación de la voluntad mayoritaria de los españoles, es la liquidación de los derechos de la inmensa mayoría de los españoles, y realmente, tal como se están planteando las cosas, además se están lesionando los derechos de la gente. Insisto, lo que vimos el otro día en el Parlamento de Cataluña es algo que ojalá no se vuelva a repetir en España, en ningún parlamento, nunca. Señoras y señores, muchas gracias. Gracias. Pero un momento, antes que nada. Es impresionante. Rajoy diciendo que el Estado está para velar por los derechos de los catalanes. El Estado en Cataluña jamás ha velado por los derechos de nadie. Perdón, rectifico. El Estado en Cataluña jamás ha velado por los derechos de los no nacionalistas, que le preguntan a la gente que ha querido enseñar a sus hijos en la lengua oficial del Estado. Bueno, ahora es demasiado tarde, princesa, como cantaba el otro. En fin, el Partido Socialista en esta hora está apoyando al Estado, bueno, no a Rajoy, al Estado, que está bien, pero lo está haciendo de una forma bastante sui generis. Vamos a ver. Pedro Sánchez el otro día se descuelga diciendo que la solución está en diálogo y más autogobierno para Cataluña. ¿Esto qué quiere decir? O sea, 40 años de diálogo con concesión permanente de más autogobierno han llevado a esta situación. Remedio. ¿Más diálogo para dar más autogobierno? Hay me parece que es en Alabama, un concurso de comer tartas de pimienta. ¿Quién come más tartas de pimienta? Y el premio es una tarta de pimienta. Bueno, esto es exactamente la misma situación. Pedro Sánchez, yo sinceramente no sé dónde está puesto. Bueno, sí, está puesto en tratar de agradar a los votantes de Podemos, que es lo que tiene en la cabeza. En fin, vamos a ver lo que decía este fin de semana el secretario general del Partido Socialista. Hay una salida para antes y después del 1 de octubre en Cataluña.
Es el mensaje que ha lanzado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, durante la tradicional fiesta de la Rosa en la localidad barcelonesa de Gavà. Frente al fatalismo, tenemos que construir un mensaje de esperanza, porque hay una salida para antes y después del 1 de octubre, sin necesidad de romper nada. Se llama diálogo, reforma de la Constitución y más autogobierno para Cataluña. Sánchez ha dicho al jefe del Ejecutivo que si construye una solución política contará con el apoyo sincero y leal de los socialistas. Por otro lado, ha recriminado a Rajoy el haber intentado alcanzar la Moncloa confrontando territorios a costa de invalidar el estatut, un error que, sin embargo, aseguró, no justifica el referéndum ilegal. La democracia es mucho más que poner urnas. Sin censo, con las urnas escondidas, teniendo que imprimirse las papeletas en casa. Lo llaman democracia, pero no lo es. ¿De qué sirven las urnas si no hay garantías, compañeros y compañeras? Momentos antes, el secretario del Partido Socialista Catalán, Miquel Iceta, llamaba a no participar en el 1 de octubre. Nosotros no queremos este referéndum, porque divide a los catalanes por la mitad. Eso es el tema fundamental por el cual no queremos entrar en ese juego. Nosotros no queremos separarnos del resto de España. No queremos salir de la Unión Europea ni un segundo. Los líderes socialistas expresaron también su apoyo a los alcaldes y concejales del partido, a quienes pidieron que resistan ante la presión y el acoso que están sufriendo. En fin, Iceta es muy discutible por muchas razones, pero hay que reconocerle que al menos se entiende lo que dice. No queremos separarnos del resto de España y no queremos salirnos de la Unión Europea. Bueno, pues está claro, muy bien, vale. Pero lo de Sánchez, ¿qué quiere decir? O sea, más autogobierno, ¿qué quiere decir? Más autogobierno para Cataluña, ¿qué quiere decir? Porque yo soy valenciano, yo vivo en Madrid, yo también quiero más autogobierno, en ese sentido, aunque solo sea para no depender de Pedro Sánchez. Soy valenciano, digo, bueno, de los valencianos, lo de los socialistas valencianos tampoco tiene nombre. Ha hablado el otro día la señora Bravo, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial y ahora consellera de Justicia del gobierno valenciano, y se ponía en una posición, claro, cuando uno piensa que gente así ha estado en el Consejo General del Poder Judicial, nada menos en España, entiende muchísimas de las cosas que pasan. Vamos a escucharla. El problema político que el gobierno central tiene con Cataluña no lo puede resolver la justicia. La responsabilidad la tiene este presidente del gobierno, que creo que no ha sabido afrontarlo ni abordarlo con las necesidades, dosis de diálogo tan importante en este momento. Estoy muy preocupada porque me da la sensación que desde las instancias políticas quieren que el problema de Cataluña lo resuelva la justicia. Y mire usted, la justicia tiene que ejercer su papel, como lo ha hecho siempre. La señora Bravo, en tanto que portavoz del CGPJ, ha dado clarísimas muestras de que efectivamente no cree que la justicia pueda resolver el problema del separatismo en Cataluña, porque de hecho la justicia jamás ha amparado de verdad a los catalanes no nacionalistas. Jamás, jamás, jamás. Y a lo mejor cabría recordar determinados nombres importantes de juristas del separatismo catalán insertos en las instituciones judiciales españolas, pero casi mejor que no, ¿verdad? Casi mejor que no. ¿Qué quiere decir que esto se resuelve dialogando? Cuando esta gente, cuando la oligarquía política española habla de diálogo, quiere decir siempre pasteleo a espaldas del pueblo. Siempre, siempre. Y ya está bien. Ya está bien. A mí me parece que es una lástima que en España no haya un partido realmente popular nacional, porque a lo mejor podría dar voz a los millones de españoles que en este momento se sienten estafados, ultrajados, despreciados, escupidos, violados y de todo. Porque es que a toda esa gente le pagamos la vida a nosotros. Es de vergüenza. En fin, esta mañana el Partido Socialista estaba un poco más, en fin, entero en lo que ha contado Óscar Puente en rueda de prensa. Siguen sin ver claras determinadas cosas, siguen haciendo guiños a su electorado más a la izquierda, pero he dicho una cosa que tiene todo el sentido común del mundo.
y es que realmente no es fácil saber en qué dejaría de apoyar el PSOE al gobierno, porque nadie sabe hasta dónde está dispuesto a llegar el separatismo catalán. Es lo que explicábamos antes. Hace 6 meses a todo el mundo le parecía que aplicar el 155 era ir demasiado lejos, pero es que en estos 6 meses el separatismo catalán no ha parado de ir cada vez más lejos. Lógicamente, ante una situación cambiante, la respuesta también ha de ser cambiante. Vamos a ver lo que ha dicho esta mañana el portavoz del Partido Socialista desde la sede de Ferraz. No se va a pronunciar sobre hipótesis, sobre escenarios hipotéticos, y en todo caso lo que va a hacer es lo que ha estado haciendo hasta la fecha, que es mantener esa línea abierta con el presidente del gobierno y en función de las circunstancias y de las medidas a anunciar, tomar. En función de las circunstancias. Bueno, es que efectivamente la política consiste en dar respuesta a problemas concretos. Entonces, un debate como el que se ha planteado en España de el artículo 55 lo aplicaría o no, pues va a depender de lo que haya. Ya tenía que haberse aplicado, y por cierto, no solo en Cataluña. Pero en fin, es lo que hay. Bueno, en medio de todo esto, de repente habla el Financial Times, y cuando habla el Financial Times, los periodistas españoles dicen: oh, habló Moisés en el Sinaí. Bueno, ¿qué Moisés? Yahvé, nada menos. ¿Qué dice el Financial Times? Que la declaración de independencia de Cataluña carecería de legitimidad. Oh, calica tres sapientísimo. Muchísimas gracias. Teníamos que esperar a que hablara el oráculo para entender la evidencia. Vamos a verlo. La independencia de Cataluña carecería en las circunstancias actuales de legitimidad política, según el Financial Times. En un editorial titulado «El referéndum de Cataluña no es base para un Estado», el periódico escribe que el gobierno regional y sus aliados siguen adelante con la consulta, desafiando al Tribunal Constitucional, la máxima autoridad en estos asuntos. Al margen de los argumentos legales que favorecen a las autoridades centrales de España, el argumento político de los separatistas catalanes es todo menos inequívoco, añade el tabloide. El diario recuerda que en las elecciones regionales de 2015, las fuerzas a favor de la independencia ganaron una mayoría reducida de escaños, pero no alcanzaron la mayoría de los votos, por lo que no era una base como para acelerar el programa secesionista. No obstante, añade el diario británico, han seguido adelante y saltándose alegremente las normas democráticas para un asunto tan importante, y apunta que la llamada ley del referéndum no estableció un mínimo de votos para que el resultado sea válido, es decir, que una pequeña minoría podría desencadenar la declaración de la independencia, por lo que el proceso carecería de legitimidad política. Se celebre o no el referéndum, el paso esencial para ambas partes es la apertura de unas negociaciones serias sobre una versión actualizada de la autonomía de Cataluña, agrega el artículo, que recuerda que los plebiscitos de Quebec en 1995 y Escocia en 2014 se hicieron con el consentimiento de los gobiernos centrales y respetando la ley. Es terrible cuando al final la opinión pública en España, la formación de la opinión pública en España, depende de lo que digan voces extranjeras cuya información sobre el problema real es francamente limitada. Esta mañana estaba viendo en una cadena francesa, en la cadena de YouTube de Natacha Polony, que es una periodista muy importante en Francia, de las damnificadas por la llegada de Macron, porque ella osó criticar a Macron y fue expulsada de su medio. Ha montado un canal en internet que está francamente bien. Para los francófonos, bueno. Y tenían un debate sobre la cuestión catalana. Claro, el problema es que y es lógico, la mayor parte de la gente no tiene ni idea. Felizmente allí había un veteranísimo periodista francés que conocía el patio perfectamente y que ha contado lo que nadie más ha contado. Es que no hay región en España, en Europa, con las competencias en autogobierno de facto o de jure, muchas de facto, que Cataluña. Y la han utilizado para lo que la han utilizado, para dividir en dos la sociedad catalana y machacar a los que no son separatistas. Y este señor lo ha contado así, para gran sorpresa de la señorita Polany, que por otra parte es una mujer muy interesante. En fin, ahora vienen estos del Financial a decir que si el Quebec, que si Escocia, pero qué gaitas, pero por favor. Bueno, da igual. Bien, han hablado los empresarios también, y el otro día el Círculo de Empresarios contaba que están horrorizados.
No sé si decir a buenas horas mangas verdes o nunca es tarde si la dicha es buena, pero en fin, vamos a escuchar al señor Vega de Sebane. Yo creo que los empresarios en general, ¿no?, también los catalanes, están horrorizados de lo que está pasando, ¿no?, porque ya no solamente están horrorizados de esta deriva, sino del comportamiento de los gobernantes. Porque claro, con independencia de cualquier escenario, si quien tiene que gobernar tiene estos comportamientos de incumplir la ley y además hacer alarde de incumplir la ley, pues yo creo que a cualquier persona sensata, y los empresarios suelen ser gente sensata, pues le horrorizan este tipo de comentarios, ¿no? Como ese escenario de posible separación de Cataluña es muy improbable, vamos, yo creo que es imposible, pero en fin, la gente que hace su evaluación lo ve altamente improbable, pues yo creo que la gente pues no se preocupa, y esto lo vemos en que pues las inversiones en Cataluña pues han seguido razonablemente bien, ¿no? Pero bueno, no cabe duda que en fin, yo creo que están bastante horrorizados, ¿no?, con todo lo que está pasando, ¿eh? Lógicamente, aunque las cosas sean muy improbables, los empresarios tienen la obligación de analizar cualquier alternativa y, por consiguiente, sí, hay algunos que están haciendo planes de contingencia y, efectivamente, en un escenario muy improbable, pues, lógicamente, yo creo que tomarían decisiones de reubicarse en otros países de la Unión Europea, y España seguramente sería el que tendría más probabilidades de recibir a estos empresarios, ¿no? Vamos a ver, están publicándose ya los estudios y nosotros vamos a publicar en breve un resumen, si todo sale bien, en vídeo, demoledor. Los estudios, digo, de economistas como Centeno, Bermejo y Laborda sobre el coste real para Cataluña de la independencia. Y es aterrador, es demoledor. La nueva nación empezaría con una deuda pública de cerca del 300 y pico % de su PIB. Por no hablar de la gigantesca pérdida de mercado y de lo que pasaría con las pensiones, que se iban a devaluar mínimo en un 20 y tantos %. Es así, pero el Estado debería estar contándolo ahora mismo. O sea, el señor Montoro, en lugar de amenazarle a usted porque se olvidó de pagar un trimestre de IVA no sé cuándo, debería salir ahora mismo con los números y decirle a esta gente: o sea, estáis llevando a eso que consideráis vuestro pueblo a la ruina. Les estáis engañando y sois unos estafadores. Pero no lo hacen. No lo hacen. Y aquí el problema fundamental empieza a ser no ya que haya alguien que quiera romper España, sino que quien debería mantenerla cosida está fumándose un puro leyendo el Marca. En fin. Bueno, fumándose un puro leyendo el Marca o pactando con el PNV para que luego te la clave por la espalda, porque este fin de semana había manifestación proseparatista en Bilbao y allí estaba el PNV, por supuesto. Pues claro, si es que ellos nunca han ocultado lo que quieren. Es que lo prodigioso es esto: aquí solo los ricachos del país, la oligarquía desde el principio, que se ha forrado a mansalva con este sistema, han confiado en la supuesta lealtad de los separatistas. Solo ellos. 40 años después recogemos lo que hemos sembrado. Esto es así. Vamos a ver lo de este fin de semana en Bilbao. Como usted sabe, el Partido Popular le ha hecho ojitos al PNV para poder aprobar los presupuestos, que es lo que más importa a Rajoy, los presupuestos. Aunque no haya país para presupuestar, los presupuestos le importan muchísimo. El PNV ha sacado lo que ha podido, que ha sido mucho de estos presupuestos, y acto seguido, después de firmar y de sacar todo lo que ha podido, monta esta manifestación separatista en Bilbao para decir lo que son nacionalistas vascos. Ellos quieren hacer su propia nación y además han constatado que el sistema catalán hacia la independencia, es decir, morder la oligarquía española, ha sido más eficaz que el sistema vasco de la violencia. Vamos a escuchar a estos señores. En Cataluña es necesario que el día 1 de octubre todos los catalanes y todas las catalanas puedan votar en libertad.
es su derecho y nos tendrán como Partido Nacionalista Vasco el día 1 de octubre junto a ellos, el día 2 de octubre junto a ellos y también en el futuro, porque tienen derecho a votar en libertad en el referéndum del 1 de octubre llamado por el Gobierno. Miles de personas que queremos demostrar nuestra solidaridad hacia Cataluña, nuestro enfado y nuestra denuncia a la actitud antidemocrática del Estado español y por una parte y por último también para demostrar que aquí hay una mayoría social y política que está por el derecho a decidir. Por eso la ilusión, la alegría que vamos a ver y que estamos viendo ya en las calles de Bilbao demuestra que aquí también se dan las condiciones pues, para recorrer un camino parecido al que están recorriendo en Cataluña. Bueno, decir que nos parece admirable y envidiable el camino que están recorriendo en Cataluña, esa determinación que están demostrando hacia el proceso, hacia el camino emprendido hacia la independencia. Y por parte del Estado, pues bueno, se está respondiendo como bien sabe el Estado, ¿no? Pues ya conocemos cómo responde el Estado, con represión, con ataques, y es como lo suelen hacer ante problemas políticos, ¿no? Pensamos que tras este trabajo que se ha hecho desde los partidos y las instituciones, el domingo pasado, en la Diada, nuevamente coge el protagonismo el pueblo y pienso que el 1 de octubre va a haber referéndum. Ese referéndum lo va a sacar adelante el pueblo y de una manera o de otra va a decir con claridad, se va a ver con claridad su palabra y su decisión. Hoy nos vamos a reunir miles y miles de ciudadanas y de ciudadanos de Euskal Herria para mostrar nuestro firme apoyo al pueblo catalán, para manifestar nuestro apoyo al referéndum del 1 de octubre, que nos parece un ejercicio de democracia normal, y precisamente para reivindicar una democracia en la que sea normal poder decidir libremente nuestro futuro. También creemos que en Euskal Herria se dan las condiciones para poder comenzar juntos un camino en el que podamos decidir libremente. Esto tiene su lógica, es decir, para el nacionalista vasco-catalán, la democracia consiste en que el pueblo habla, pero ellos entienden el pueblo como ellos solos. Para el nacionalista catalán, para el separatista catalán, como para el separatista vasco, vasco o catalán es solo el nacionalista, el otro no lo es. El otro es un ciudadano de segunda, es un extranjero, es un charnego, es un maqueto, es un paria, pero el sistema de castas aplicado a la definición nacional lo han demostrado desde el principio. Nunca lo han ocultado en la práctica con los hechos. Y el resto de las fuerzas políticas del Estado les ha dejado hacer todo, siempre, siempre. 40 años de diálogo y autogobierno nos han conducido a esta situación. Y es lo que quieren prolongar Pedro Sánchez y, al parecer, Mariano Rajoy, que lo que va a ir es a aplicar la ley para hacer ¿qué al día siguiente? Porque efectivamente la pregunta es ¿qué pasa el 2 de octubre? ¿Qué pasa el 2 de octubre? Bueno, vamos a la publicidad y a la vuelta más información. (15:32), estamos de vuelta y hemos de seguir hablando del problema de Cataluña porque es el problema nacional español. Todo está extraordinariamente tenso y cuando todo está tan tenso normalmente las posiciones se hacen irracionales. Pero la realidad es que también dentro del campo separatista hay quien ve que esta situación que ha creado el gobierno Puigdemont y compañía está conduciendo a un verdadero abismo. Bueno, bien está saberlo. Por ejemplo, Xavier Rius, de Noticias, que es un medio que nunca ha ocultado su carácter nacionalista catalán, pero que es racional, cosa que es bastante difícil de encontrar en la actual circunstancia. El otro día Gonzalo Valls en El Gato hablaba largo y tendido con él sobre esta cuestión y creo que vale la pena recordar esa conversación porque Rius, desde el separatismo, ve cosas que son evidencias. Vamos a verlo. Tener más opiniones. Venga, me gustaría conectar con Barcelona. Ya nos está esperando ahí Xavier Rius, conocido por todos ustedes. Es el director del periódico digital catalán enoticias.cat. Xavier, buenas noches, bona nit. Hola, buenas nit. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien. Ya veo que estáis animados, ¿eh? Y creo que estoy en minoría, pero vamos. Hombre, no, en minoría no. Tú siempre como sabes, eres... Nada, yo no os veo... Dinos. No, que yo no os veo, pero cuando he llegado
He oído a alguien que decía que mejor que no haya vencedores ni vencidos. Comparto perfectamente y absolutamente esa tesis. Vale, ¿qué tesis es? ¿Cómo se logra eso, Xavier? Porque por el camino que vamos, desde luego, unos dicen, o el discurso es que va a haber vencedores y vencidos. Yo la verdad es que estoy preocupado porque realmente no creía que llegásemos a este extremo y hemos llegado a este extremo. Es decir, esto es un poco la repetición del 6 de octubre de Companys, ¿no? Yo diría que incluso más complicado porque el 6 de octubre fue Companys que salió al balcón y aquí han sido 72 diputados que han aprobado las dos leyes, ¿no? La de referéndum y la de transitoriedad. Es evidente que es un choque de trenes. Yo, aunque tú lo has dicho, yo siempre he estado a favor de la independencia, pero siempre he creído que no se puede hacer la independencia con menos de la mitad del censo electoral, que es lo que pasa. Es decir, no tienes todo el país detrás. Si aquí fuésemos 70, 80%, pues perfecto, pero es un 47, 48%. Es mucha gente, muchísima, porque yo recuerdo que en las primeras elecciones al Parlamento, Vidal Quadras se acordará, de hecho Pujol arrasó con todo, sacó 43 diputados, había los de nacionalistas de Esquerra que no sacaron nada, sacaron 44.000 votos y se quedaron fuera, ¿no? Y en cambio ahora pues hay 2 millones, ¿no? Casi entre los votos del 9N y las de las elecciones de Junts pel Sí, pues son casi 2 millones, ¿no? Pero aún así en un censo electoral de 5,5, pues yo creo que falta, es decir, tienes mayoría parlamentaria, teóricamente puedes declarar la independencia por simple estadística, pero es evidente que no tienes una mayoría social holgada, sobre todo porque si lo haces que te reconozca pues como mínimo pues desde luego Bruselas o el Vaticano o Estados Unidos, ¿no? No, efectivamente. Y no para hacerte un resumen un poco de cómo está todo, yo creo que a partir de aquí... Dime. No, efectivamente, que no solo no se tiene el apoyo de esos estados que has dicho, sino que desde luego habría que ver, Xavier, cuál es el apoyo social, que desde luego no es mayoritaria de hoy. Pero bueno, vamos a lo mollar. 1 de octubre. Hoy hemos vuelto a escuchar en este inicio, digamos, en este acto político, decía Jordi Cañas, en este inicio de campaña, como decían los independentistas, que sí se va a celebrar, están convencidos de ellos, pese a la suspensión del Tribunal Constitucional, pese a las actuaciones de la Fiscalía y pese a que parece que el Estado o las herramientas del Estado se han puesto las pilas para parar lo que va a ser ese referéndum. ¿Va a haber sí o no? Bueno, yo creo que efectivamente tienen que hacer algo. Yo la verdad es que pensé que con los atentados igual frenarían. Ayer hubo una entrevista a Puigdemont en TV3, también pensé, bueno, igual lanza algún mensaje especial. Al contrario, se reafirmó. La entrevista tuvo 2 partes. La primera se reafirmó y la otra incluso acusó a la oposición de ensuciar el Parlamento, ¿no? Por el famoso pleno en el que hubo tanto jaleo, ¿no? Yo creo que están necesitados de hacer algo. Alguien ha hablado también de un coche. Yo el otro día escribí un artículo y decimos, en estos momentos Cataluña es un coche, aquello, una recta de esas larguísimas que hay a veces, ¿no? En Lleida o en otras zonas, y que nadie quiere aflojar, ¿no? Porque, pues bueno, vienes de marcha, vienes ambalado, etcétera, y nadie se atreve a decir frena. Yo creo que el gobierno en estos momentos pasa un poco esto, ¿no? Hay un cierto síndrome quizá de Estocolmo, ¿no? O Cupaira, ¿no? De decir, nadie se atreve a decirlo y unos por otros, Convergencia, o el PDeCAT, por Esquerra, etcétera, van a toda velocidad, ¿no? Yo creo que no es bueno, ¿no? Es decir, aquí podemos salir perjudicados todos, ¿no? Yo creo que es un choque de trenes, están buscando el choque de trenes deliberadamente también, pero yo creo que en Cataluña, por esta falta de mayoría social, somos más un tranvía que no un tren, ¿no? Y el Estado se ha puesto en marcha. Los estados son lentos, pero cuando se ponen en marcha son bastante implacables, ¿no? Porque la justicia sigue su curso. De eso te quería preguntar, Xavier. Yo creo que se hubieran podido ahorrar algunas cosas, los 700 alcaldes, etcétera. Bueno, dime. Sí, que me gustaría, o sea, el Estado parece que por fin ha reaccionado, parece que está actuando de alguna manera, por lo menos sus instituciones. ¿Cómo valoras estas medidas del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, teniendo en cuenta que los precedentes por parte del, digamos, nacionalismo, independentismo catalán, por lo menos en el resto de España, es que muchas veces ahí no se acatan muchas sentencias y que las leyes o sentencias se la pasan, ya sabes tú por dónde, ¿no? Con lo cual, ¿qué te parece este giro de que ya se está actuando? Porque por las declaraciones políticas no se están dando muy por aludido, eso no parece que haya un giro o que se estén amedrentando. Yo creo que yo creo que el soberanismo o el procesismo, ¿no? Como diría López Tena, ha cometido 2 errores, ¿no? Uno, menospreciar el papel del Estado, diciendo, bueno, el Estado no hará nada.
incluso yo creo que hasta cierto punto menospreciar a Rajoy también, ¿no? Ningunearlo, no hará nada, ¿no? Lo que decíamos antes, yo creo que el Estado ahora se ha puesto en marcha y en todas las consecuencias. Incluso yo creo en Madrid debe haber una sensación de, bueno, ya está bien estos catalanes, ¿no? Incluso Rajoy, porque sí que hubo con el 9-1 hubo un intento de tercera vía, que era la famosa vía Rigol, que hubo contactos secretos, dicen que el consejero entonces Gordó también, de bueno, vamos a tolerar la consulta del 9N y no nos vamos a hacer daño. Y de hecho, más luego salió esa noche con la consellera, con la vicepresidenta Ortega sacando pecho, ¿no? Yo creo que desde luego Rajoy no va a tolerar otra vez que vuelva a pasar y va por ahí sus últimas acciones, ¿no? Aun y así yo creo que algunas medidas, lo de 700 alcaldes, por ejemplo, yo creo que Colau ya ha dicho que va a ceder los ayuntamientos, yo creo que es una reacción un poco también a la situación de Fiscalía. Desde luego Colau no quiere poner en riesgo su carrera política. Colau, si en algunos momentos yo creo que puede ser soberanista, lo cual no quiere decir necesariamente que sea independentista, pero si lo es también es un poco por... perdón, que tengo un problema con el sonido. Yo creo que es también un poco, hablando en plata, para joder al PP, porque todo lo que sea joder al PP, a Colau ya le va, ¿no? Quiere decir, va en su chip, ¿no? O a Rufián, ¿no? Bueno, Xavier... ¿Me entiendes? Lo que no va a hacer Colau tampoco es para joder al PP. Dime, perdona. Que estás hablando de lo que iba a hacer fastidiar, vamos a emplear este término, al Partido Popular, pero ¿qué te parece, Xavier, cómo se hace, por ejemplo, con toda la ilusión o la expectación que se ha creado dentro del independentismo catalán, de que van a votar, de ya casi están cerca de la República, si finalmente eso queda en una butifarrada, o es un referéndum que se celebra en 4 pueblos que ni merece la pena requisar las urnas porque ya no lo merece? Ese suflé, esa expectación, esas ganas en gran parte de la sociedad catalana, eso va a haber que gestionarlo con cuidado. No lo menospreciéis tanto. Sí, no lo menospreciéis tanto porque hay mucha gente, aunque solo fuese 1 millón en la diada y menos respecto a años anteriores, es mucha gente y sobre todo son las clases medias, ¿eh? Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa no es el día 1, sino el día 2, porque el día 2 lo que habrá que hacer, en cierta manera, yo creo que los catalanes vamos a salir perdiendo en todo esto. Es decir, si Puigdemont se suicida políticamente, tiene su derecho, ¿no? Lo que pasa es que es el presidente de todos los catalanes. En cierta manera vamos todos detrás, lo hayamos o no lo hayamos votado, ¿no? Entonces yo estoy preocupado por el día 2 porque desde luego habrá que un poco, por una parte, recuperar, yo creo, la autoestima de los catalanes. Piensa una cosa, Pujol, ser lo que sea, pero lo recibían en Europa, en todos lados. Lo recibió hasta Bush, Vidal Quadras se acordará. Y a Puigdemont no lo recibe nadie. Kohl, Chirac, etcétera, etcétera. A Puigdemont va a Bruselas y lo recibe el alcalde de Gante, ¿no? Y va a Portugal y no lo recibe nadie, ¿no? Por lo tanto, recuperar un poco la autoestima de los catalanes. Habrá que gestionar la frustración si no sale bien. Yo creo que el proceso difícilmente saldrá bien en el sentido de decir independencia y reconocido por Estados. Está claro a estas alturas que no. Entonces hay 2 opciones, que acabe mal o que acabe fatal. Yo creo que ya es la segunda opción, que acabe fatal. Bueno. Y habrá que un poco, yo el otro día oí a Rivera en un mitin y decía que habría que coser un poco la sociedad. Es cierto. Es decir, el próximo gobernante tendrá que coser un poco la sociedad civil, la cohesión social, sí. Porque no hay fractura social como en Venezuela, esto es evidente, pero en el Parlamento se vio que el país estaba dividido, ¿no? Totalmente dividido. Xavier Rius, director de Noticias, que ha sido un placer nuevamente tener esta interesante charla con usted. Déjame saludar solo a Vidal Quadras, él no se acordará. Él no se acordará, pero coincidimos en una tertulia de la COPE hace unos años y yo me lo pasé muy bien, yo creo que él también. ¿Te lo pasaste bien, Alejo? ¿O la recuerdas, Equira? Sí. No, tengo un recuerdo agradable, pero eran otros tiempos, querido, ¿eh? A pesar de las discrepancias, ¿eh? Bueno, Xavier, gracias. Buenas noches, buenas noches. Eran otros tiempos, sí, pero hay que recordar que Alejo Vidal Quadras es uno de los que, en aquellos tiempos, dijo que podía pasar lo que hoy está pasando. Y está pasando porque quien podía haberlo evitado no hizo nada por evitarlo, al revés. En fin, vamos a actualidad general. Sigue la marea, la onda, mejor dicho, de los atentados de este fin de semana, viernes, en Londres y en París. En Londres, como usted sabe, hay ya 2 detenciones. La primera es la de un hombre de 18 años. Vamos a ver cómo lo contó en su momento la agencia EFE. Un hombre de 18 años ha sido detenido en Dover, en el sureste de Inglaterra, en relación con la explosión de este viernes en una estación de metro de Londres, informó Scotland Yard.
El sospechoso, detenido por las fuerzas del orden en el área portuaria de Dover, será llevado a una comisaría de la capital británica para ser interrogado. El joven, cuya identidad o nacionalidad no han sido facilitadas, fue arrestado por un supuesto delito de terrorismo. El subcomisario de Scotland Yard, Niall Basu, señaló que por razones de la investigación no darán más detalles del hombre arrestado. Dijo también que la investigación continúa y que la amenaza se mantiene en crítica. Y es que este viernes las autoridades elevaron a crítico el nivel de alerta terrorista en el Reino Unido, el más alto en una escala de 5, y lo que significa que un atentado puede ser inminente. La policía informó que los agentes han podido hablar con 45 testigos de la explosión, en la que un artefacto de fabricación casera contenido en un cubo blanco explotó parcialmente en un tren de la línea District. El tren se dirigía al centro de la capital británica a la hora punta de la mañana. 29 pasajeros resultaron heridos y recibieron atención médica en diversos hospitales de Londres. Ninguno revestía gravedad. Bueno, evidentemente la nacionalidad está prohibido saberla. No vaya a ser que alimentemos la islamofobia. Ya sabe usted esto cómo funciona. La novedad es que enseguida hubo un segundo detenido, seguramente porque el primero cantó. Vamos a verlo. Un segundo hombre ha sido detenido en relación con la explosión del viernes en la estación de metro Parsons Green, en el suroeste de Londres, según informó este domingo la policía. Se trata de un joven de 21 años cuya identidad no ha sido facilitada, que fue arrestado y llevado a una comisaría del sur de Londres para ser interrogado. Las fuerzas del orden detuvieron este sábado en el puerto de Dover, al suroeste de Inglaterra, a otro joven de 18 años en conexión con el ataque del viernes a un tren de la línea de metro District. Los detectives que investigan la explosión no descartan la posibilidad de que haya otros cómplices y prosiguen numerosas líneas de investigación en relación con el ataque. La explosión causada por un artefacto de fabricación casera se produjo en uno de los vagones de un tren que se dirigía al centro de Londres, donde 30 personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas, aunque solo 3 permanecen ingresadas. Bueno, en fin. Iba a decirle si tenemos más información se la daremos, pero va dando la impresión de que no tendremos mucha más información. En esos mismos días ocurría otro atentado del que apenas se ha hablado, que fue el del ataque de un individuo al grito de Alá es grande, en fin, con un cuchillo a un militar en París. Bueno, vamos a ver, porque para estas cosas al final tienes que recurrir a una mirada extraeuropea, porque aquí estamos como estamos. Vamos a ver, digo, lo que contó NTN24 sobre cómo enfocaron ellos desde Colombia, porque es una cadena colombiana, siempre recomendamos su página en YouTube, NTN24, muy buena, bien. ¿Cómo enfocaron ellos desde Colombia esos atentados que aquí nadie se atreve a llamar islamistas en Europa? Vamos a ello. Un cuchillo ha intentado hoy agredir en el centro de París a un militar de la operación antiterrorista. En la capital francesa vamos a saludar a esta hora a nuestra periodista Diana Jayón, quien tiene el reporte. Diana, un buen día para ti. Hola Ruth, para ti, para todos nuestros televidentes, y nos encontramos en la estación de Châtelet, donde justamente tuvo lugar ese incidente a las 6:30 de la mañana, hora local de París, acá en este metro, uno de los más concurridos de París, ya que aquí convergen aproximadamente 4 líneas de metro y 2 líneas de trenes de cercanía. Un hombre al parecer intentó agredir a un centinela, a un efectivo del ejército que hace parte de esta operación Centinela, con gritos referentes a Alá, a la justicia de Alá, y también frases que han sido relacionadas con la ideología de Daesh. Afortunadamente tampoco se presentaron mayores heridos y tampoco se presentó una situación peor. Este hombre fue inmediatamente capturado por las autoridades y en su interrogatorio se pudo establecer que no tiene ningún tipo de expediente judicial por el momento, y que al
él ha asegurado que realizó este ataque porque se encontraba bajo los efectos de medicamentos psiquiátricos. Justamente sobre este ataque el día de hoy hacía referencia a la ministra de las Fuerzas Armadas de Francia. Escuchemos. El hombre fue controlado, probando el profesionalismo y la eficiencia de uno de nuestros soldados de la Operación Sentinel, una misión de protección. No tenemos más información sobre los motivos del atacante. Él fue arrestado, pero este nuevo ataque legitimiza completamente lo que queremos hacer, que esta operación sea difícil de rastrear, más indetectable para los atacantes. La operación asegura, protege y disuade. Estos tres objetivos los estamos sosteniendo y nos aseguraremos de que esta operación sea más eficiente. Eso es lo que estamos comprometidos a hacer con el ministro del Interior desde hoy, ya que esta nueva operación entra en efecto hoy. Bueno, y hemos llegado hasta esta estación de metro de Châtelet. Como ustedes pueden ver, esta es la entrada a este metro tan concurrido, y la verdad lo que nos ha sorprendido en esta plaza, que es muy céntrica acá en París, es que no hemos encontrado mayor tipo de seguridad. La verdad, en este momento la plaza está completamente vacía por parte de efectivos de la Gendarmería, y también, como ustedes pueden ver, la entrada al metro permanece operando de manera normal. La información, compañera Ruth, que a esta hora registramos desde la capital francesa. También importante destacar que es el 7º ataque contra la... Bueno, esto es lo que contaba la corresponsal de NTN24 desde París este fin de semana pasado. Lo he querido poner porque da una idea de lo que está pasando, es decir, esto ya forma parte de la normalidad. Le cuento también una cosa que no le va a contar nadie más. Se ha publicado en una web francesa, muy buena por cierto, que se llama Boulevard Voltaire, una carta de 11 generales franceses contra la política de censura a la libertad de expresión de los militares en Francia. Se ha publicado hoy una carta, insisto, de 11 generales franceses diciéndole a Macron que ya está bien. Todo empezó con el cese chulesco del general de Villiers por parte de Macron, alias Júpiter, que tiene muchísima gracia, y a partir de ahí la bola va creciendo. 11 generales, por cierto, algunos tan importantes como Antoine Martínez, que ha sido un señor muy importante dentro de las Fuerzas Armadas francesas. Así vamos, así vamos. ¿A que no se lo va a contar nadie más? Bueno, por eso tiene que haber usted intereconomía, en fin. Bueno, y cuando lo de los atentados parecía que, bueno, entraba dentro de esa pesadísima digestión de los medios de comunicación europeos, que es que a esto hay que acostumbrarse, llegaba Trump y hablaba. Claro, vamos a ver lo que dijo. Efectivamente, el presidente de Estados Unidos fue uno de los primeros en opinar sobre el atentado de Londres. Lo dijo desde la Casa Blanca. Es una cosa terrible. Simplemente sigue sucediendo. Y tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que ser muy fuertes también. Y posiblemente no seamos lo suficientemente fuertes ahora. Es una cosa absolutamente terrible. De hecho, voy a llamar a la primera ministra ahora. Y después dijo que los terroristas estaban a la vista de Scotland Yard. Y es el gran problema en Europa, efectivamente. Es que es verdad. Es que los servicios policiales en general saben de dónde salen. Claro, no puedes pillarlos hasta que salen. Y cuando salen ya es demasiado tarde. ¿Pasa lo mismo en Cataluña? Hace un mes ya, de los atentados de Barcelona y Cambrils. Vamos a verlo. 17 de septiembre. Se cumple un mes de los peores atentados yihadistas perpetrados en España desde el 11M. 16 personas murieron arrolladas en Barcelona y en Cambrils, y 8 terroristas fueron abatidos en distintos puntos de Cataluña. De las decenas de heridos, aún hoy 4 personas continúan en distintos hospitales recuperándose del atropello mortal ocurrido en la Rambla. Los atentados redoblaron el despliegue de las fuerzas de seguridad en España, aunque no cambiaron el nivel 4 de alerta antiterrorista, lo que hubiera obligado a intervenir al ejército. Mientras, los ayuntamientos de las grandes ciudades optaron por reforzar sus principales calles peatonales con volardos y maceteros. La falta de experiencia de los terroristas, la rápida actuación de los Mossos de Escuadra
y la deflagración accidental del chalet de Alcanar en el que preparaban los explosivos impidieron unas acciones de mayores dimensiones. Un mes después, la investigación permanece bajo secreto de sumario, mientras continúan las dudas sobre cómo se gestaron los atentados. Unas incertidumbres que resquebrajaron la unidad inicial de los gobiernos de España y Cataluña, y que ahora permanecen en un segundo plano, oscurecidas por el desafío soberanista del referéndum del 1 de octubre. Pues es exactamente lo que pasó. Se ha roto todo. Por la impericia de muchos. En fin. Un elemento más de la actualidad europea, la campaña electoral alemana. Merkel va en cabeza y Alternativa por Alemania tercera. Vamos a ver la agencia EFE. ¿Tenemos el vídeo de la campaña electoral en Alemania? ¿Tenemos el vídeo de la campaña electoral en Alemania? No tenemos el vídeo de la campaña electoral en Alemania. Vamos a verlo entonces desde mi PC, por lo menos lo esencial de la información sobre esto que al fin y al cabo, aunque usted no se lo crea, va a marcar nuestras vidas, porque quien gane en Alemania va a mandar en Europa. Vamos a ello. Los partidos políticos alemanes apuran los últimos días de campaña a falta de una semana para los comicios generales y con las encuestas que dan una mayoría abultada al bloque conservador de la canciller Angela Merkel. En Berlín, la canciller, que aspira a su reelección para un cuarto mandato, se metió este domingo en el bolsillo a la futura generación de votantes en su primera rueda de prensa infantil, en la que solo los niños tuvieron la palabra. Merkel respondió con una soltura poco habitual cuando le toca salirse de su papel a las más variopintas preguntas y no desaprovechó la ocasión para reiterar a los padres presentes que su partido, la Unión Cristiana Demócrata, no colaborará en ningún caso ni con la izquierda ni con la ultraderechista Alternativa para Alemania. Está claro quiénes son los malos, Alternativa por Alemania. Y está claro también quién es el candidato de los grandes medios de comunicación. La señora Merkel, como ayer Macron, como antes de ayer Hillary Clinton. Es el mundo que nos ha tocado vivir. Gracias por estar ahí. Mañana aquí más en la redacción abierta.